Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Mi nombre es Rafael Cárdenas, soy ingeniero de software en una empresa que se llama Hero Systems. En esta empresa lo que hacemos es crear herramientas para desarrolladores, tanto para Bitcoin capa 1 como para Stacks, una capa 2 de Bitcoin. Y el día de hoy les voy a dar una charla un poco técnica, pero no vamos a ahondar muy profundo, la voy a dejar muy entendible, ojalá, sobre cómo construir mejores indexers para Bitcoin. Y ahorita voy a explicar cuál es este concepto, qué significa cuando hay un indexer, para qué sirven, ¿verdad? Y por qué necesitamos generar mejores indexers más eficientes. Rápidamente vamos a tocar 4 puntos. Primero, indexers, como les comento, vamos a ver qué son, para qué sirven, y después vamos a entrar a 2 ejemplos de indexers que hemos creado nosotros en Hero. El primero llamado Chainhook y el segundo Runehook, que es específicamente para runas en Bitcoin capa 1. Ahorita también, si no tienen contexto de qué son runas, no se preocupen, ahorita lo repasamos rápido. Pero el primer tema es indexers, qué son, para qué sirven. Ustedes saben que una cadena como Bitcoin tiene bloques en su historia, ¿verdad? Cada uno de estos bloques contiene varias, pueden ser cientos, pueden ser miles de transacciones por bloque. Y si tú eres un desarrollador que quieres interactuar con Bitcoin o leer datos de Bitcoin, necesitas recorrer toda la historia de la cadena y toda la historia de las transacciones para detectar aquellas que te son de interés, ¿verdad? Esto se le llama indexar la cadena. Es un término un tanto en inglés mezclado con español, pero básicamente lo que significa es: quiero obtener datos de la cadena para utilizarlas en una aplicación, en un desarrollo que estoy haciendo o en cualquier cosa. Por ejemplo, si quiero validar una transacción, si quiero validar la historia de una dirección, etcétera, ¿no? Entonces, en pocas palabras, son índices de información de Bitcoin en este caso, pero se pueden utilizar este concepto en cualquier blockchain. Y la idea es que te permitan, ya una vez indexada esta información, ahora sí obtener datos de ese index de forma rápida y eficiente, ¿no? Entonces, comúnmente estos indexers se enfocan en un subconjunto de datos, es decir, un aspecto específico de la cadena. Por ejemplo, uno muy famoso recientemente son los ordinals, ¿verdad? Para tú poder saber cuáles son los ordinals que se han inscrito en la cadena, cuál es el orden de los satoshis, etcétera, necesitas hacer un indexing de la cadena que recorra toda la historia y te pueda decir cuál es el camino que ha recorrido este satoshi a través de la cadena, ¿no? De la historia. Lo mismo con runas, es otro buen ejemplo, porque runas no son un protocolo de tokens que Bitcoin entiende per se. Necesitas tú tener software aparte que te pueda decir el orden de las transacciones, cuáles tokens existen, etcétera. Entonces, repito, estos indexers te permiten desarrollar otras aplicaciones encima de Bitcoin, es decir, puedes hacer un marketplace de tokens, puedes hacer marketplace de NFTs hechos sobre ordinals, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos de indexers: uno es Ord. No sé si aquí alguno de ustedes es técnico o desarrollador, pero Ord es un indexer muy famoso, que es el que te dice los ordinals que hay en Bitcoin. Otro es Electrum, que es aquel que te permite utilizar el wallet de Electrum. Y finalmente, otro buen ejemplo es Chainhook, que es el que nosotros desarrollamos y ahorita les voy a mostrar. Entonces, para cerrar este punto, ¿para qué te sirve un indexer? ¿Qué tipo de aplicaciones puedes generar con ellos? Pueden ser marketplaces, pueden ser exploradores de la cadena. Por ejemplo, cuando tú visitas un explorador como el de Mempool Space, que es el más famoso, ese funciona con un indexer que le da toda la información de lo que está sucediendo en la cadena. Puedes hacer APIs, puedes hacer billeteras, etcétera, ¿no? Básicamente cualquier aplicación que interactúa con Bitcoin. Entonces, ¿cuáles son los retos de tener un indexer o de desarrollar un indexer? Necesitas primero tener una interfaz directa con el nodo de Bitcoin, en este caso,
utilizando alguno de los mecanismos que te provee para obtener datos, como las llamados por RPCs, ZeroMQ, etcétera, para obtener bloques conforme van saliendo. Necesitas también entender que la cadena muchas veces genera forks, o se llaman reorganizaciones, que quiere decir cuando dos mineros minan el mismo bloque al mismo tiempo y se tiene que resolver esa divergencia de la cadena. Todos los indexers necesitan entender esto para saber si una transacción ya fue confirmada con suficientes bloques, etcétera. Y obviamente necesitas una capacidad de cómputo muy grande y una cantidad de almacenamiento también muy grande. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que utilizar un indexer para un desarrollador significa mucho tiempo invertido. Por ende, nosotros quisimos abstraer ese trabajo generando una aplicación que pudiera facilitar esta tarea, ¿no? Con esto entro a Chainhook. Chainhook lo que es, como ya se pudieran dar cuenta, es un indexer de Bitcoin, pero la diferencia es que lo hacemos muy fácil de usar para desarrolladores y tiene también la ventaja de que puede desplegarse en local, puede utilizarse en la nube, lo puedes utilizar mediante un SDK si tú eres desarrollador en un lenguaje como Rust. Y el objetivo primordial de esta solución es que es una fuente confiable de datos de la cadena para que los desarrolladores, usando esos datos, puedan generar sus aplicaciones, marketplaces, etc. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales de Chainhook? Primero, obviamente el objetivo más importante es que sea rápido, que sea eficiente, es decir, que si yo lo pongo a trabajar, a hacer indexing de la cadena, lo haga de una forma rápida y eficiente, obviamente, y eso les permite a ustedes como desarrolladores iterar y construir su aplicación muy rápido. La segunda funcionalidad importante es que es sensible a estas divergencias en la cadena que mencionaba yo hace rato. Por ende, Chainhook maneja muy bien estos cambios en la historia y a ti como desarrollador te notifica cuando tienes que hacer una alteración de la historia para que puedas, por ejemplo, revisar bien un balance de alguna wallet que recibió un ordinal, por ejemplo, y puedas esperarte suficiente tiempo para que esa transacción o esos movimientos hayan sido confirmados. Finalmente, te da una interfaz para obtener estos datos que es realmente muy sencilla, muy intuitiva, que sigue una lógica que se le llama if this, then that. Eso en inglés, o más bien en español, se dice algo como si esto sucede, entonces haz esto, ¿verdad? Y con esto tú le puedes filtrar los datos que realmente necesites, y les voy a poner ahorita un ejemplo. De hecho, 3 ejemplos. Por ejemplo, tú le puedes decir a Chainhook, oye, necesito todos los bloques de Bitcoin que hayan sucedido entre estas dos alturas de bloque. Por ejemplo, si yo me interesa saber lo que sucedió hace un mes, solo un día de ese mes, por poner un ejemplo, Chainhook es capaz de darte eso. Y si tú intentaras esto haciendo el indexing manual, sería muy difícil porque necesitarías escanear hacia atrás de la cadena para obtener los resultados suficientes como para entonces tener la verdad en esa ventana de tiempo, ¿verdad? También te da opción de, por ejemplo, oye, yo quiero saber todas las transacciones de Bitcoin, pero solo aquellas que hayan generado una salida con cierto mensaje en el up return. Lo puedes hacer, inclusive puedes filtrar por un prefijo de ese mensaje, si te interesa solamente los de runas, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Y otro es, oye, dame todas las transacciones que haya ejecutado esta dirección de Bitcoin o que vayan hacia esta dirección de Bitcoin, también lo puedes hacer. Entonces, básicamente te deja filtrar los datos de la cadena a solo los que necesitas. Este es un ejemplo de un predicado. Predicado le llamamos una solicitud a este index de Chainhook. Y aquí básicamente se ve un poquito difícil, complejo, pero realmente es sencillo, es en formato JSON. Y yo le estoy diciendo, si se fijan aquí, le digo, la cadena que me interesa es la cadena de Bitcoin. Estoy ahorita operando en la red de prueba de testnet. Y aquí le doy la condición, que es lo que dice if this, y la acción que quiero que tome en then that, ¿verdad? Es muy fácil. Entonces, la condición que estoy poniendo en este ejemplo, es decir,
oye, de todas las salidas de las transacciones que hayan sucedido en Bitcoin, me interesan solamente aquellas que envíen Bitcoin a esta dirección en específico, nada más, ¿verdad? Y si encuentras transacciones así, necesito que me las mandes mediante un pedido de HTTP a este URL que está aquí, con este token de autorización que yo controlo, ¿verdad? Entonces, de esta forma yo le estoy diciendo que solamente me dé un subconjunto muy pequeño de la información que existe en toda la cadena y que me la mande a mí para yo entonces procesar esos eventos y utilizarlos en mi aplicación. Por ejemplo, si yo quiero mostrar el balance total o toda la historia de transacciones que ha recibido una dirección mía, yo lo puedo hacer con este tipo de predicado. Y si se fijan abajo, también te da el control de decir, solamente inicia el escaneo de esta condición a partir de esta altura de bloque y solamente dame los primeros 5 eventos que hayan sido evaluados exitosamente, ¿verdad? Entonces, te da muchísimo control de qué proporción de información necesitas, qué altura de la cadena, inclusive puedes ejecutar diferentes predicados al mismo tiempo, ¿verdad? Y te da el control de iniciarlos, pararlos, reiniciarlos, todo lo que necesites, ¿verdad? Entonces, además de esto, ofrecemos también un SDK, que quiere decir, es un kit de desarrollo. Si tú eres un desarrollador de Rust, publicamos toda la misma funcionalidad de predicados por medio de un crate, que puedes tú integrar en tu proyecto de Rust simplemente con una instrucción, y te da lo mismo en funcionalidad de predicados con condiciones y acciones, pero lo escribes mediante código de Rust en vez de un predicado en JSON, ¿verdad? Realmente obtienes la misma funcionalidad, la misma resistencia a la reorganización de la cadena, etc. Entonces, ahora voy a dar un ejemplo de cómo nosotros utilizamos este indexer de Chainhook para generar un index solamente de los movimientos de runas en Bitcoin. Para los que no estén familiarizados con runas, las runas es un protocolo de tokens fungibles en Bitcoin que se hizo popular en el bloque de halving, ¿verdad? Que fue donde empezó a operar, creado por el mismo creador del protocolo de ordinals. Pero la diferencia o lo que hace único a este protocolo es de que todos los mensajes de movimiento de runas suceden en salidas de tipo up-return en transacciones normales de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que para Bitcoin los mensajes de up-return son simplemente bytes aleatorios o arbitrarios más bien, que no le interesa al nodo de Bitcoin entender, sino simplemente lo sirve como tal. Entonces necesitas un indexer que pueda escanear todas estas salidas, verificar que sean mensajes de runas, y entonces empezar a hacer un índice de cuántas runas existen, qué direcciones tienen balance, cuántas transferencias han sucedido, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente por eso es necesario un indexer, fue lo que hicimos nosotros, y ahorita les voy a explicar muy rápido cómo lo logramos. Generamos un nuevo paquete que de hecho es open source, ustedes lo pueden ver ahorita en GitHub, está libre, lo pueden modificar, hacer un fork, lo que requieran ustedes, pero es una solución escrita en el lenguaje de Rust que utiliza el SDK que ahorita mencioné hace poco, ¿verdad? Y este indexer guarda todos los datos de las runas, todos los movimientos que han sucedido, todas, de nuevo, los mints de tokens, transferencias, balances, los guarda todos en una base de datos de Postgres, que entonces se usa para exponer un API que nosotros publicamos. Este API, de nuevo, gratuito y libre, ustedes lo pueden usar. Ahorita si nos queda tiempo les puedo dar un ejemplo. Pero bueno, esto lo podemos hacer mediante Runhook. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son las funciones principales? Primero, obviamente te genera un índice de las runas. ¿Cuáles son las que han salido? Ahorita hay cientos de miles, no recuerdo cuál es el número total, pero este índice mantiene toda esa historia, todas las veces que se han minteado tokens, todas las transferencias, todo lo que se ha quemado también. Te expone esta información mediante un API de REST, ¿verdad? Que son endpoints en formato JSON, y algo que vamos a publicar pronto es que puedas tener la misma funcionalidad de los predicados, que puedas decir condiciones y acciones, pero solamente para runas. Es decir,
Puedes hacer ya casos muy avanzados, como decir, dame solamente los movimientos de runas que hayan sucedido para esta runa, por ejemplo, o para esta dirección, ¿verdad? O entre estos bloques. Entonces te va a dar ya como desarrollador mucho control de lo que puedes hacer con la información de runas, ¿no? Entonces, si quieren ver el código fuente de este proyecto, pueden entrar a ese URL, que es básicamente el repositorio de GitHub. Ahí está, es código abierto, ustedes lo pueden descargar, ejecutar, modificar. Si quieren enviarnos pull requests, son muy bienvenidos. Y ahorita sí nos quedan unos minutos para darles un poco de recursos de si quieren aprender más de estas soluciones. Primero, los invito a que visiten la documentación de esta solución de Runhook, así como todas las otras que nosotros creamos, que es en docs.hiro.so. También tenemos un canal de YouTube en donde publicamos videos donde explicamos cómo utilizar estas herramientas, inclusive guías para cómo pueden ustedes desarrollar aplicaciones sobre estos datos. También hacemos charlas con desarrolladores para que compartan su experiencia de cómo han utilizado estas herramientas. Nos pueden seguir en X, estamos como Hiro Systems, o bien también me pueden seguir a mí en X si me quieren hacer alguna pregunta o necesitan apoyo al utilizar alguna de estas soluciones. Y como tenemos unos minutos, les voy a mostrar muy rápidamente la documentación. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí full screen y lo hacemos más grande. Si yo me voy aquí al apartado de Bitcoin, en la documentación, puedo ver abajo que existen varios APIs que nosotros tenemos, que de hecho todos los APIs que tenemos basados en Bitcoin utilizan el mismo tipo de indexado basado en Chainhook. Tenemos un API para Ordinals, pero este es el de runas que les comento que está hecho con la solución de Runhook en el backend, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, aquí hay varios endpoints que pueden empezar a explorar. Hay uno que te da, por ejemplo, le solicitas cuáles son todas las runas que se han escrito en la cadena y te da aquí los parámetros que puedes enviarle, ¿verdad? Sí, porque obviamente son muchas, entonces puedes navegar las páginas. Te da un ejemplo de la respuesta que te puede entregar, como por ejemplo, obviamente el nombre de la runa, cuáles son las características de esta runa, cómo se puede mintear, si hay un límite para mintear, cuál es el supply que ahorita está en circulación, cuánto se ha minteado, cuántas veces, cuál es el porcentaje de minteo, etcétera. Te da todo, que de nuevo, toda esta información está en la cadena de Bitcoin. Sin embargo, para repetir un poco este punto, Bitcoin en sí, el nodo de Bitcoin no entiende realmente nada de runas, porque runas es un protocolo, como le llamamos metaprotocolo, que quiere decir un protocolo que no existe como tal en la capa 1, sin embargo necesitas tu software aparte para poder indexar y entender todo esto que está sucediendo. Entonces todo esto es lo que nos da esta solución de Runhook. También te deja ver, por ejemplo, toda la actividad de una dirección. Si tú quieres ver, por ejemplo, si estás construyendo una página en donde quieres darle a un usuario que conecta su wallet, todas las transacciones que ha generado ese wallet en runas, lo puedes obtener con este endpoint, ¿verdad? Y de nuevo te da una lista, un resultado aquí con toda la actividad, en qué transacción sucedió esta actividad en particular, te da toda la historia, puedes paginar, etcétera. Puedes ver, por ejemplo, todas las actividades que han sucedido en cualquier bloque de Bitcoin, ¿verdad? De nuevo igual con toda la respuesta necesaria, ¿verdad? También puedes ver, obviamente, balances, que de nuevo todos estos balances son calculados desde la actividad de runas. Y si ustedes tienen, por ejemplo, una billetera donde quieren mostrar todo el balance de runas que tiene una dirección, lo pueden hacer utilizando este endpoint, ¿verdad? Y básicamente eso es. Realmente, para dar un resumen, ¿qué fue lo que vimos el día de hoy? Vimos qué significa un indexer, ¿verdad? Vimos también
el ejemplo de Chainhook, que es el indexer base que nosotros desarrollamos y utilizamos para indexar toda la cadena de Bitcoin. De nuevo, este indexer es de propósito general, entonces ustedes lo pueden usar para lo que gusten obtener de Bitcoin, pero también vimos cómo reutilizar esta misma lógica para filtrar los datos de runas solamente y entonces generar un índice de runas, ¿verdad? Entonces, lo que quiero aquí explicar es de que con todas las aplicaciones nuevas que están surgiendo ahora, que utilizan Bitcoin directamente, es muy importante contar con indexers que sean rápidos, que sean eficientes y, más importante que todo, que a ustedes les permitan enfocarse en desarrollar la lógica de su solución sin tener que pensar necesariamente en toda la complejidad que existe detrás de correr su propio nodo, de tenerlo en sus servidores, de estar procesando, invirtiendo en almacenamiento, que obviamente genera muchísimo espacio en disco, toda esta información, y se pueden simplemente enfocar a generar, a obtener los datos de la aplicación que ustedes requieren y hacer que su aplicación funcione lo mejor posible. Entonces, realmente es todo. Les agradezco mucho por venir. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. De lo contrario, muchas gracias. Adelante. Hola. Sí, desde mi ignorancia. Adelante, adelante, lo que sea, sí, adelante. Dos preguntas, si puede ser. La primera es ¿por qué Rust? Ah, muy bien. Y la segunda es, bueno, todos los indexers, ¿no?, tienen su capacidad, me imagino. ¿Cuál es la capacidad que ofrece en el caso de runas? Ah, muy bien. Bueno, primero la primera pregunta, ¿por qué Rust? Realmente es un lenguaje que es muy poderoso y nos permite controlar con mucha precisión los recursos de la máquina, porque un indexer es software que necesita muchísimo CPU y muchísima memoria para operar. Entonces, tener un lenguaje como Rust nos permite controlar a un nivel muy particular, por ejemplo, todos los hilos de ejecución que se hacen al mismo tiempo, ¿verdad? Cómo dividimos las tareas de indexado en diferentes cores del CPU. Todo esto es posible con Rust, entonces realmente por eso nos ha funcionado muy bien, es de muy bajo nivel exactamente. Si lo intentáramos con otro lenguaje, no nos daría ese nivel de control que necesitamos, ¿no? Y tu segunda pregunta fue... La limitante. Ah, ok. La limitante realmente es de los recursos con los que tú cuentes. Esa es otra de las ventajas de Rust, que tú puedes configurar la solución para que corra en la cantidad de núcleos que tú tienes disponible en tu servidor, ¿verdad? Con la cantidad de memoria que sea, y eso controla la cantidad de procesamiento en paralelo que se ejecuta, todo esto, ¿no? Entonces, justamente por eso lo hicimos así. Nosotros, obviamente, cuando desplegamos esta solución en nuestros servidores, tenemos los servidores con cierto tamaño, pero si alguien necesita mayor tamaño, pudiera fácilmente correrlo en su propia infraestructura y poner un servidor gigante y funcionaría súper bien también ahí, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.